quedó y les hizo sentido. Sí, 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 eso. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Vamos, chicos, hoy a continuar con lo que estábamos revisando en la última clase. Puse unas gráficas, no sé si recuerdan, en el pizarrón. Esas gráficas, pues, eran respecto a la corriente de colector contra una variación en el voltaje de alimentación de la malla de salida, ¿cierto? Y estábamos obteniendo las curvas características. Yo hice algunas mediciones y la primera que les dije que todos estaban así como que no le salió, este, esa curva conviene analizarla, conviene ver por qué aparentemente no me salió y qué fue el recurso que empleé después para poderles decir, sí, sí funciona, sí está funcionando. ¿Sale? En sí, qué es lo que queremos ver y entender digámoslo así, dos saturaciones, por así decirlo, porque aparentemente, pues, mmm, la saturación en un transistor, en una malla de salida, puede darse de dos formas. Y de repente, pues, saturación nosotros entendemos que simplemente, o sea, se obtiene la mayor corriente, pero no estamos teniendo en cuenta y siempre queremos ver esa curvita, ¿no? Bien, bien pronunciada al inicio y luego ya, y queremos ver BC ahí en punto 2. Y entonces nos hablan, bueno, pero si pones una resistencia de tal valor, ¿hasta cuánto es tu valor máximo donde puedes saturar? Donde ya consideras que está saturado. Y eso va a hacer sentido al hecho de que teníamos un motor que, si se fijaron en el primer intento, yo les dije, bueno, púchene, y decían, no arranca, ¿no? Sin embargo, el transistor estaba siendo saturado. O sea, en esta configuración está siendo saturado. Y cualquiera diría, bueno, pero ¿qué nos dijo el profe? Que cuando se satura, todo el voltaje va hacia la carga y y, y, y entonces, pero la corriente no es suficiente. ¿Sí? Es, ahí es el detalle. Entonces, bueno, creo que todo eso tenemos que abordarlo después. ¿Vale? Entonces, vamos a volver un poquito al circuito. Voy a proyectar ahorita la pantalla. Voy a hacer bueno, a ver si creo que ya se cargó mi lápiz, que no lo había cargado, y pues ya no tenía pila, ¿no? Entonces, de alguna forma ya no iba a funcionar. Entonces, a ver, déjenme ver si no me la sé de tos. Bueno. Aquí estamos en electromagnetismo, nosotros queremos ir a electrónica y vamos a abrir una nueva página que se llame transistores y le vamos a poner especialmente BJT, ¿sale? Porque esa es la tecnología que estamos utilizando. Y bueno, eso es lo que vamos a estar revisando. Esta pantallita, bueno, si ya copiaron transistores BJT, la voy a dejar aquí arriba. Bien, entonces teníamos una configuración que estuvimos trabajando. Una configuración que les dije que se llamaba, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Emisor común. Exacto. Tenemos una configuración emisor común. Muy bien. Tenemos que estaba RB. Aquí tenemos R colector.
Y fíjense, ahorita voy a comenzar ya a utilizar una forma de hacer los esquemáticos que es válida. Y ese es como una net donde voy a decir así, BCC. Esa línea de arriba está simbolizando el positivo de una fuente, ¿vale? Cuyo negativo está conectado al tierra, de allá abajo. Se asume que está conectado al nodo común, ¿sí? Pero para los que no entiendan, es como si hubiese puesto esto así, ¿sale? Pero se ve más impresionante, ¿no? Agandalla más así. ¿No? Ah, cierto, no, es más cómodo porque así no atiborro el dibujito. Por eso lo pongo así. ¿Vale? Y es muy común en los esquemáticos que solo les pongan eso. Bueno, ¿no les causa confusión? Yo. Bien, entonces, fíjense. Dijimos que. Ok, le voy a dar como que un error. Bueno, espero que no haya problema en la transmisión. Dijimos que se establece una corriente de base al polarizar el diodo emisor con dB, ¿verdad? Obviamente, pues tenemos que tener en cuenta que ese valor de polarización, pues bueno, BB debe ser por lo menos superior a 0.7 volts. Si no, pues no, nunca va a encender el transistor, ¿de acuerdo? Entonces, eso vamos a decir que aproximadamente debe ser mayor a 0.7 volts la fuente. Y voy a decir, profe, pero no importa la resistencia, no. No importa porque el diodo primero va a tomar los 0.7 y después va a comenzar a fluir poquita corriente. Y entre más incrementemos BBB, pues va a haber más corriente, sin embargo, siempre se va a mantener los 0.7 fijos aproximadamente en la base emisor del transistor. ¿Vale? Entonces, por eso es que decimos que técnicamente se mantiene fijo ahí. Primero tiene que alcanzar esos 0.7 volts antes de poder comenzar a funcionar a plenitud. Bueno, o considerar el transistor encendido. Bueno, resulta que nosotros vamos a tener una corriente de base que se va a establecer, que va a ser igual, dijimos, al voltaje de polarización en la fuente, menos la caída de tensión en la polarización del diodo emisor, que es el voltaje base emisor, en este caso, dividido entre la resistencia de base. ¿Vale? Eso es lo que dijimos en clases anteriores. Y además, estamos diciendo que la corriente de base guarda una relación con la corriente colector a través de beta, donde beta es la ganancia, ¿sí? Factor de ganancia. Y dijimos que la hoja de datos iba a estar como HFE mayúscula. Es el parámetro híbrido forward emitter. ¿Sí? Y bueno, esa va a variar dependiendo del modelo del transistor, el modelo, construcción, etcétera. ¿Sí? Entonces, para que no vayan a pensar que esa es fija, sino va a depender de cada uno. Y también varía con cuestiones de temperatura, con polarizaciones, etcétera. Entonces, habrá que, habrá que tener en cuenta esos parámetros y revisar las hojas de datos para ver cómo varía. Van a ser pequeñas variaciones, pero sin embargo, debemos de tener en cuenta. Bueno, con ello, con todo esto,
voy a llegar a una parte importante que es que con la corriente del colector. ¿Vale? Voy a decir, bueno, ¿y eso qué me afecta? Bueno, pues resulta que en la malla de salida, todo el mundo tiene clarísimo cuál es la malla de salida, ¿verdad? Por quién está comprendida. Sería desde la fuente del VCC, la resistencia colector, colector emisor, y hasta llegar al punto en común. Esa es la malla de salida. Entonces, en la malla de salida, ¿qué tanto eso es malla de mallas de los mayas? Esta sí es la malla que quiero. Este, es que los mayas también sabían eso, se los juro. Entonces, no nomás saben echar catorrazos, ¿no? También saben de electricidad. Entonces, pues resulta que yo puedo hacer una ecuación, aplicar la LKT y, y bueno, haciendo un análisis de nodo, sí, voy a echarle todo, ley de Ohm, etcétera, y voy a decir que tengo VCC menos, y va a ser la corriente que sería, dije que aquí va a circular IC, y pues obviamente acá la salida, esto es IE, ¿sale? Entonces, y aquí voy a tener IB, por obvias razones, ¿no? Entonces voy a decir que va a ser BCC menos IC por RC menos, y va a haber una caída de tensión aquí, que es el voltaje entre colector y emisor. Y pues ya no hay más voltajes, entonces directamente esto lo igual a cero. Por lo tanto, yo puedo hacer de aquí una ecuación para IC en términos de BCE. Aquí voy a poner en rojo, manteniendo RC y BCC constantes, ¿vale? No voy a mover esos dos parámetros, ¿va? Y entonces va a quedar una función de la corriente colector en función de quién? Pues simplemente de este, el voltaje en colector emisor. Ah, no, no. VCC no es constante. Aguas. Solo BC, solo RC. Entonces, pero aquí no podría hacer eso. Bueno, voy a decir esto abusando un poquito porque no sé cómo escribirlo matemáticamente. Variando BCC, ¿vale? Y en ese momento pues se varía BCE. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar BCC menos BCE sobre RC. Qué cosa tan difícil, ¿no?
Si se fijan, porque al mismo tiempo BCE es función de BCC y de IC. Está como que todo entramado, ¿no? Si se fijan. Mm, oh, qué bonito. Nunca lo había observado. Miren, ¿recuerdan ustedes que yo hablé de tres regiones de operación del transistor? Yo dije que está saturación, está la región de amplificación, zona activa, lineal, y la zona de corte. ¿Sí? Aquí hay un punto interesante. ¿Cómo se podría modelar? ¿Cómo se podría modelar la corriente, es decir, la corriente colector, en términos del voltaje colector emisor, cuando BCC está cambiando en la zona de saturación? ¿Sí me explico? O sea, ahí es un comportamiento completamente no tan, no tan, ¿cómo se dice? Tan intuitivo. Porque ya sabemos que cuando se supera cierto BCE, llegamos a saturación, casi se mantiene constante, ¿verdad? Pero, bueno, cuando salimos de la zona de saturación y que se mantiene IC constante, es decir, voy a decir esto, perdón, IC. Yo sé, voy a exagerar aquí el BCE de saturación. Ya le voy a decir que está por ahí. Pero fíjense, supongamos que aquí ya se va a quedar de alguna forma IC constante. ¿De qué va a depender que se comience a ser constante? ¿De qué creen? Va a depender de dos cosas, ¿no? Una, que lleguemos a la máxima corriente de colector, ¿sí? Esa máxima corriente colector va a estar definida por la resistencia en el colector. O, ¿quién otra cosa la mantiene constante? Hay dos condiciones. Hay dos condiciones para dejar ahí C constante, ¿no? Una es alcanzar la máxima corriente de colector que está condicionada, lo voy a poner así, por la carga al colector. ¿Sale? Esa la condiciona la resistencia, ¿va? O sea, cuando llego al máximo, ahorita lo voy a trazar, estoy llegando a la máxima corriente. ¿Vale? Y la otra, la segunda, ¿cuál será? Alcanzar el valor máximo que hice como múltiplo
de la corriente IB. Esa es la otra, ¿verdad? ¿Se acuerdan que IC está determinada por beta veces IB? Entonces, si yo alcanzo esa corriente, ya se va a mantener constante, ¿verdad? Pero si no alcanzo esa corriente para que se mantenga como múltiplo de IB, entonces quiere decir que tal vez voy a encontrar la saturación y ya no incremento corriente por el máximo que me limita la carga. ¿Sí ven que son dos formas? No sé si esto le resulta claro. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense, esto que estoy dibujando aquí puede representar, este punto BCSAT puede estar condicionado a dos cosas. Que yo alcance, en ese punto, alcance el valor máximo de corriente colector condicionado por la carga o el máximo valor de corriente colector condicionado por el múltiplo escalar de corriente de base. ¿Vale? Bueno, entonces, dicho eso, voy a, lo voy a simular un poquitín, pero quiero que quede bien claro esa cosa. Bueno, quería llegar a eso con ese análisis de esa ecuación, pero resultaba un poquito más difícil de llegar por ese lado. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarlo con el análisis que puse aquí al final en blanco y vamos a construir ese circuito. Quieren tomarle captura, me gustaría que lo trabajaran conmigo en Spice. ¿Vale? Me dicen, ¿ya puedo cambiar de página? ¿Sí? Hecho. Toma pantalla, compartir ahora. Esta mera. Y entonces, ¿todo el mundo ya está en Spice? Espera, se está actualizando. Ah, no, no lo actualice nunca. Eso se me olvidó Ah, decir. Bueno, cuando tengan tiempo lo actualizan, no pasa nada. Se los va a ofrecer cada vez. Eso es para que actualice los componentes nuevos que en las versiones de Spice busca los modelos y los pone. Eso sería recomendable, porque luego carga nuevos componentes. Y ya no tienen que hacer la chamba, ¿no? La chamba sucia. Alguien más la hizo por ustedes. Entonces, pero bueno, ya le hicieron ya ni modo. Todo el mundo, aparte de Portos, nadie más le dio actualizar. Bueno, qué bueno, entonces nada más le damos de baja a Portos. No, profe, ni a Spice, ni a mi compu, ni a nada como en toda la pandemia. Sí, okay. Pero no pasa nada. Bueno, Mientras siga funcionando, no hay que actualizar. nada, díganle toque, no. Bueno, miren, para que se vea ya bonito algunos de sus esquemas, ya vamos a comenzar a trabajar así. Te voy a quitar la fuente, voy a poner dos fuentes aquí pegaditas y les voy a poner su propio nombre, ¿no? Esta se va a llamar VBB y esta se va a llamar VSC, ¿vale? Ya se vaya viendo chulo nuestro diseño, ¿no? Ya como de gente pro. Y vamos a ponerle aquí una sola tierra porque están conectadas en común. ¿Por qué hago esto? Porque esto vuelve más legible en nuestros esquemáticos, ¿vale? Si no tendríamos un embarañadero ahí de cables, pues la gente no podría leer.
Entonces, vamos a hacer esto. Miren. Ahí le voy a poner unas etiquetiux. Tipo salida aquí. Se puede poner sin tipo, pero es mejor que ya lo vayan acostumbrando así. Entonces aquí le voy a poner VSC. Le voy a poner tipo salida output. ¿Vale? Le voy a dar OK. Y le voy a conectar aquí. Espero que no me la haga tos porque se llama igual la fuente, pero creo que no. Y a esta le voy a llamar VBB. ¿Vale? Esas son mis dos salidas. Hay que poner VBB de... Estuvimos trabajando con 5 volts, hay que seguir respetando los 5. ¿Vale? Y aquí vamos a poner 12 volts. Bueno, por lo pronto vamos a decirle que esta vale 0. Porque recuerden que esa es la que vamos a variar. ¿Vale? Por esa razón, pues la vamos a poner en 0. Bien, vamos ahora a construir nuestro circuito con tipo NPN. Un transistor lo vamos a construir por aquí. Vamos a poner nuestra resistencia de base. Vamos a poner nuestra resistencia de colector. Y listo. Vamos a ponerle un cablecito. Un cachito extra. Y vamos a ponerle un punto de tierra. Este punto de tierra significa que está conectado aquí también. ¿Vale? Y vamos a poner una etiquetita de tipo entrada que se llame igual que la salida. BBB input. Y le damos OK. Y le damos OK. Y este le llamamos BCC. ¿Vale? Miren qué bonito, ¿no? Se ve. Pues bueno, sin rayaderos, ni nada, sin cables cruzados, ni cosas feas. Solo puras etiquetitas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Genial. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues dar valores. Vamos a poner primero, para empezar, una resistencia. Bueno, miren, de hecho, vamos a poner el transistor. Vamos a escoger un transistor. Vamos a darle oportunidad al 2N3904. Vamos a ponerlo por esta vez. ¿Sale? Y Profe, ¿de dónde decía que sacaba el transistor? le dan botón derecho. Cuando aparece la manita, se acercan la pieza, le dan botón derecho. Y dice Pick New Transistor. Ok. Y aquí eligen. ¿Sale? Voy a copiar este circuito. Miren qué fácil es. Entonces, y voy a decirle aquí que en este primer parte voy a darle una resistencia de unos 10 kilos. 10K. Ok. Aquí dijimos que le íbamos a supersaturar con la vieja confiable, ¿no? 330 para que no falle. Que le llegue un guamazazo de corriente. ¿Vale? Pero ahorita vamos a calcular nuestro valor de resistencia por el cual nosotros queremos que sature. Por lo pronto, ayúdenme aquí cambiando el valor. Vamos a hacerlo primero fijo a 12 volts, la VCC. Miren qué padre, porque nada más cambian un solo valor en un punto
y pues todo se actualiza, ¿no? Eso es lo padre de utilizar etiquetas. Entonces todas las etiquetas BCC se van a 2. Entonces, vamos a buscar la hoja de datos de el 2N 3904, la hoja de datos. Aquí está. Me dio el 05, me lleva. Estamos conectando nosotros es el 04. No sé, algo por ahí. No, sí me dio el 30 de 05. Pasa de lanza, yo le pedí el 04. Es que escribí 05, burro yo. Google sí se la sabe, el que no se la sabe es el pro. ¿Vale? Entonces, vamos aquí a 11.000 y vean esto, dicen que es un de silicio NPN, transistor de propósito general, empaquetamiento libre de plomo, y ya el TO92, el tipo de empaquetado, y con lead o derechitas, como quieran, las patrullas. Y vamos a ver, nosotros por ahora solo sabemos utilizar la beta, ¿verdad? Entonces es current gain, vamos a ver, DC current gain, aquí estaba, aquí está, miren, HFE, DC current gain, y tenemos para el 3904 una máxima de 300, una mínima de 100. Digamos que para asegurar nosotros la saturación vamos a tomar la más pequeña, ¿de acuerdo? Para nuestro cálculo. Bien. Entonces ya sabemos que vale 100. Cuando nos pone contentos. Vamos a ver, fíjense que si ustedes van aquí mismo y se fijan en el modelito, aquí les dice, miren, beta forward, ¿ya vieron? ¿De cuánto es? Dice BF. Sí, como si dieran Pick New Transistor y se van al modeling y adelante dice, primero dice Model 2N3904 NPN IS, que es la corriente de saturación en inversa, como el diodo, ¿se acuerdan? Y es 1 por 10 a la menos 14 amperes. Está bien poquito, ¿no? Este voltaje, déjenme acuerdo, creo que es el máximo, máximo que se pone, pero no, porque son 10. Son 100, eso es mucho. No está. No, el breakdown, este es mucho, son 40. Por ahí lo está planteando como 100. Necesito ver qué es ese parámetro. ¿Vale? Y luego dice BF y dice 300. ¿Vale? Esa es la beta que él está considerando, el simulador. Bueno, fíjense, para el 2N2222 su beta es de 200, ¿ya vieron? Lo cual, pues, dice entonces que tiene menos ganancia, ¿no? Vale. Miren, vicio 40. Qué bonito, ¿no? Son datos que estaban en la hoja de datos. Pero bueno. Entonces nosotros vamos a considerar 100 para poder saturar. ¿De acuerdo? Entonces, si son 100,
dijimos que queremos que esta cosa esté saturada, ¿vale? Queremos un voltaje, una corriente de saturación aquí. Entonces, para ello, pues nosotros interpretábamos que técnicamente queremos calcular la máxima corriente que pudiera haber en la malla de salida conectando un corto. ¿Se acuerdan? Es como si no hubiera transistor y me quedara solamente con la pura resistencia de carga y ¿cómo se llama? Y la fuente de alimentación. ¿Cuánto dijimos entonces que sería esa corriente de saturación? A ver, lo voy a calcular aquí. Pues creo que no tengo ningún buena calculadora. Entonces yo tenía 12 volts divididos entre 10,000 y eso me da 1.2 miliamperes. ¿Sí? ¿Todo el mundo entiende ese cálculo? ¿No? ¿Por qué lo estoy haciendo? Hagan de cuenta que voy a extraer esta parte de aquí, ¿sale? Voy a copiar nada más esto. Lo voy a poner aquí para explicar. Olvídense ahorita de todos los transistores. Vamos a mochar este transistor. ¿Sale? Y VCC es mi fuente que tengo, es de 12. Voy a mochar esta aquí, ¿sale? Es más, si quieren vamos a quitar esto de aquí. Ahí está. ¿Sí ven que me quedé nada más con ese circuito? Al anular el transistor, me quedé solo con ese circuito, ¿cierto? Si meto un corto, adiós transistor. Podrá decir misa, el transistor no lo va a hacer caso, ¿vale? Ya no está controlado. Ahora, aquí yo voy a tener un máximo de corriente. ¿Están de acuerdo conmigo? Y ese máximo de corriente que circula aquí, pues es los 12 volts partidos por 10 kilo ohms, ¿cierto? Aunque yo ya no puedo hacer nada aquí en el alambre, porque el alambre tiene resistencia cero. Aunque yo cambiara el alambre, lo único que puedo hacer es disminuir la corriente o dejarla tal y como está, ¿sí o no? La única forma que ¿cómo pudiera reducir corriente? Ya no puedo aumentar corriente porque la fuente es fija, ¿cierto? Y la resistencia es fija. Entonces, esa es mi máxima corriente que tengo disponible. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué es lo único que puedo hacer? Disminuir corriente, ¿no? ¿Cómo disminuirían corriente así, de una forma bien intuitiva? Bajando el voltaje. Pero la fuente está fija y la resistencia también. Pues agregando otra resistencia. Exacto. Le pongo otra resistencia, ¿ah? De hecho, transistor, busquen de dónde viene la palabra transistor. Que viene compuesta de la palabra transferir y resistor. ¿Ven? Y aquí va el transistor originalmente, ¿no? Entonces, yo lo que hago es un resistor variable. Eso es un transistor. ¿Vale? Y lo único que puedo hacer es ahí aparecer una resistencia o desaparecer la resistencia, ¿cierto? Y con eso varío la corriente a través de la resistencia R5, ¿no? Que tengo ahí. Pero ojo, ahí hay un detalle. Lo que pasa es que también
esa, ¿cómo se llama? Esa mm, resistencia, de alguna forma, si llegase a cambiar esta resistencia de aquí arriba, entonces la corriente va a variar, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo, que se caliente la resistencia R5 y va a variar su valor de resistencia, pues obviamente la corriente va a variar. ¿Sí? Una forma de mantenerlo bien controlado, o además, aquí cómo variarían esa resistencia, necesitan un potenciómetro, ¿cierto? Entonces, no es tan fácil. Imagínense que tengan un superpotenciómetro que le digan 10 megaohms, 0 ohms, y así, y lo hagan a una velocidad de 20 kilohertz. Pues destartaron en el potenciómetro antes de que pudieran hacer esa regulación, ¿están de acuerdo? Por esa razón, la parte de estado sólido que es el transistor, pues ahí tiene todas esas ventajas, que lo puede hacer súper rápido. ¿Sale? Entonces, ¿queda claro por qué tengo un máximo de corriente? Un límite máximo. Entonces, ¿y queda claro cómo determinarlo? Cortocircuitando, mandando a la goma el transistor, ¿no? Y digo, ok, le pongo un cable, calculo mi máximo de corriente, y aquí está, 12 volts entre 10.000, 1.2 miliamperes. Ese valor es el valor a tope que va a llegar la corriente. O sea, yo puedo estar variando la corriente en la base y voy a estar variando la corriente en colector, ¿verdad? Hasta que llegue al tope. Una de dos. O llega al tope por la resistencia o llega al tope porque recuerden que la corriente de base dicta cuánta corriente colector voy a tener. ¿Sí? Entonces, quiero que observen, ahorita vamos a hacer una cosa. Ya estamos de acuerdo que necesitamos 1.2, ¿cierto? Ok, tenemos 1.2. Y, bueno, permítanme ahorita recortar esto de aquí. Bueno, entonces, si la beta es de 100, yo dije que I colector es igual a beta veces IB, ¿cierto? Pero ya sé cuánto necesito de I colector. ¿Cuánto necesito? 1.2 miliamperes. Y la beta la conozco, porque estoy diciendo que es de 100. Entonces solo divido y me dice cuánta corriente de base tengo que poner para lograr esa corriente colector, para llegar a ese máximo que requiere, que me va a permitir la carga, ¿sí o no? A ver, hagan esa división. Entonces tengo 1.2 entre 100 y pues eso, si son miliamperes, van a ser 12 microamperes. ¿Sí? Entonces yo lo que necesito son 12 microamperes aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero fíjense, tengo 5 volts aquí, ¿verdad? Y aquí de caída, ya voy a quitar mi cable porque si no, pues no va a funcionar nada. Ya, al fin ya pasó. Ya voy a decir, bueno, mira, en el diodo emisor para que lo enciendas necesitas 0.7. Del otro lado tienes 5. Entonces va a ser 5 menos 0.7, ¿verdad? Entre la resistencia de base y te tiene que dar los 12 microamperes que estás buscando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo entiende eso? ¿En dónde tiene que dar los 12 microamperes? ¿En el A colector? través de R1. Ah, ok, Porque eso es lo que va a circular a través de la base. Si se fijan, ya no hay otro lugar, va. Tienen que pasar por ahí afuera. Entonces yo quiero una corriente de base de 12 microamperes. Ese es mi objetivo. ¿Cuánto tengo acá? 5. ¿Cuánto tengo de caída acá? 0.7, ¿no? Voltaje base emisor. Entonces va a ser 5 menos 0.7 entre esa resistencia que está ahí me debe dar 12 microamperes. Ahora dígame cuánto necesitamos entonces de resistencia de base. ¿Para todo el mundo es claro ese cálculo?
Chicos, Edgar, Teresa, Miguel, ya se fue esta Fer, la perdimos. Melissa, miren, les voy a decir una cosa, es importante, estos son los circuitos más sencillos que vamos a estar viendo. Y aquí esto se va a ir escalando más gacho. Y más feo, más feo, más feo. ¿Vale? Entonces, debe quedar súper claro esto. Así que les vuelvo a preguntar, ¿es claro para todos, chicos, los que no veo? Sí, profe. Ok, bueno, los demás quiero suponer que sí. ¿De cuánto les dio la resistencia entonces? A ver, Isaac. No, no lo he terminado de hacer, profe. Tenido problemas con mi computadora. Háganlo en su celular. Es una cuenta rápida. ¿Era el 1.2 por 330 entonces? No, definitivamente no. Ese es el problema, chicos. Que no, están en otro lado. Y les estoy preguntando. ¿Entendieron? Y nadie me dice, no, sí, ay, sí, échale ganas, profe, ¿no? No sé, o sea, bueno, supongo que tiene más tarea de otras cosas, pero ahorita están en la clase, o sea, creo que lo mínimo es que estuviéramos un poquito aquí, a la orden, ¿no? Según como yo lo saqué es de 416 kilos, ¿no? 416 kilos. Ok, vamos a esperar una segunda opinión. A mí me dio 3.58 megas. Ok. Son 358.333. Si no me falla esto, ¿no? Son 358 kilos. Ok, hay que poner. Bueno, entonces voy a poner aquí 300. Voy a poner 358.33 kilo. Espero que no haya problema por esta parte del punto decimal ahí. No lo he intentado, espero que no tenga detalle. Si no, pues simplemente modificar eso. Parece ser que no. Bien, voy a checar la corriente. Y dije que necesitaba una corriente de 12 microamperes, lo cual pues se cumple, ¿no? Ahí está 12 microamperes. Eso me debería de dar aquí aproximadamente 12 miliamperes. No, perdón, era este. Ah, no, 1.2 miliamperes, ¿no? Y tenemos 1.19. Lo cual pues está bien. Debería tener la caída de colector emisor aquí
94 milivolts. Voy a revisar en la hoja de datos ahora. Y voy a ver, voy a decir, ok, mira, BCE SAT, aquí está, son 0.2 volts, o sea, hace 200 milivolts, ¿no? Una corriente de 10 miliamperes con una corriente de base de 1 miliampere. Esto pues está muy grande, la verdad es que 1 miliampere es mucho. Nosotros estamos trabajando muy abajo, entonces también por eso puede ser que nuestro voltaje de saturación está muy por debajo. Pero si nosotros estamos por debajo de este valor de saturación, entonces quiere decir que efectivamente nuestro transistor sí se está saturando. ¿Vale? ¿Puede repetir otra vez dónde midió para checar la saturación? Claro. Primero verifiqué mis corrientes, ¿no? Que yo estimé que sí estén muy cercanas a los valores que quiero. Número 2 fue, voy a quitar el trazo, le voy a poner en la etiqueta para que ustedes vean a quién me refiero. Voy a poner el voltaje colector. Ahí. Y va a ser colector a tierra. Entonces simplemente es voltaje colector. Lo voy a correr. Y ahora sí voy a dar clic aquí en voltaje colector. O de colector emisor, pero en este caso es lo mismo. Tengo 94 milivolts. O sea, hace 0.09 volts. Y la hoja de datos me dice que yo debo estar, si estoy en saturación, entonces como máximo debo de tener 0.2 volts. ¿De acuerdo? Aquí dice valor máximo que puedes tener es 0.2 volts. Pues obviamente si estoy por debajo de eso, pues quiere decir que estoy muy saturado. ¿Vale? Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo incremento esta resistencia un poquito más? La de base. Yo voy a subir ese valor, lo voy a subir drásticamente. A 800 kilos. Es muchísimo, ¿no? Estoy bajando muchísimo la corriente de base. ¿Cuánto tendría aquí de corriente de base? Serían 5.3 micro. 5.3 micro, vamos a ver. Serían 4.3 entre 800,000. 3, efectivamente 5.3 microamperes. Bueno, vamos a correrlo. Aquí está nuestra corriente base es a través de IR1. De hecho, no voy a trazar aquí, el programa me permite acercarme al transistor, allá a la base, y me va a trazar efectivamente la corriente de base. Miren, dice IBQ1. Son 5.42 microamperes, lo cual está bien, era lo que más o menos calculamos. Estimamos una beta de 300 con el máximo. Podemos hacerla con 100, pero esa era la mínima, ¿no? Vamos a hacerlo con mínimo y máximo. Multipliquen eso por 100 y por 300. O sea, una vez por 100 y la otra vez por 300. Esto por 100. Serían 53, 537 microamperes, ¿no?
con la beta mínima. No, hemos alcanzado casi la saturación, ¿no? Lo que estábamos diciendo hace rato, que era 1.2. Bueno, vamos a ver con 300. Aquí simplemente sería por 3. 1.61 miliamperes. Técnicamente es casi lo que estoy viendo aquí, ¿no? Entonces no ha alcanzado todavía, si le doy los 300 debería ser 1.61 miliamperes, lo cual pues me dice, sabes que no estás alcanzando la saturación por parte del máximo que te permite la corriente de base. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a poner una resistencia aquí mucho más grande, aunque no es muy práctico en la vida real, pero lo voy a poner. Voy a decir que tengo aquí 1500 kilos. Estoy hablando ya de 1.5 megaohms. ¿Cómo puedo hacer esto aquí en Spice con instrucción? Puedo decirle 1.5 mega. Con eso ya sabe que son 1.5 megas. Si le ponen M mayúscula no se lo saben. Les voy a poner mi lista. Entonces, volvemos a hacer las cuentas. Yo tengo 4.7 entre, no, perdón, 4.3 entre 1,500,000 y son 2.86 microamperes. ¿Ok? Y eso multiplicado por 300 es casi el miliampere. Entonces son 2.86 microamperes. Vamos a correrlo. Corriente de base, 2 microamperes. Técnicamente lo que habíamos dicho. 889 microamperes. Y es lo que andábamos estimando, ¿no? Quiere decir que ahora sí va a haber un voltaje diferente entre el colector. Ya no va a ser 0.2, ya no va a estar en la saturación, miren. 3.10 volts. Ya me salí de la zona de saturación, ¿ya vieron? No sé si a todo el mundo le hace sentido esto. O sea, si estuviera en la saturación, vamos a regresar. Vamos a jugar un poquito para que se familiaricen. Digo, 800 kilos. Es más, con lo que empezamos, 350, ¿no? Kilos. Ahí está. Voy a correr. Digamos, ok, saturación, mira. Voltaje colector emisor, 94 milivolts. Estoy en saturación, ¿verdad? La corriente que veo es de 1.19 miliamperes y con una corriente de base de 12.29 microamperes. Ok. Voy a cambiar 800. Voy a volver a correr. Voy a decir, bajé la corriente de base a 5.42 micros. Casi no impactó en la corriente de colector, ¿ya vieron? Sigo estando en 1.18, técnicamente sigo en saturación, ¿verdad? Y vamos a ver, efectivamente, sigo en 138 milivolts. ¿Qué quiere decir? Que todavía no he salido de la saturación, de la zona de saturación. ¿Por qué? Porque la hoja de datos me dice que son 200 milivolts para estar en saturación, ¿no? Para considerar todavía ese tránsito en saturación. ¿Estamos bien? Yo sigo en 138, ¿verdad? Vamos bajando, vamos aumentando despacio esta resistencia. Vamos a ponerla en 900 kilos.
Voy a volver a correr. A mí ya llego en 152 milivolts. Todavía estoy un poquito en la zona de saturación, ¿verdad? Es decir, ¿vamos bien? Vamos a ver. 1000. 173, ya me estoy acercando al máximo de saturación. 1100. 269 milivolts. Ya me salí. ¿Cierto? Acabo de salir de la zona de saturación. Entonces, para este punto, la corriente ya tuvo una reducción significativa. Fíjense, de 1.20 ya bajó a 1.17. Estamos hablando que técnicamente bajaron 20 microamperes, ¿cierto? Más o menos, ¿va? No, sí, como 20 microamperes. Entonces, ahora, ¿qué pasa si le sigo incrementando? Ahí estoy en 1.2 megas. Va a correr. Miren, ya ahí ya bajó más fuertecito. De 1.2 ya se fue a 1.08. Ya estamos muy abajo, ¿no? Pero es que cualquier día, profe, pero son 0.2 miliamperes. Sí, pero considerando que tu máxima corriente es 1.2, eso ya es un chorro, ¿no? Ya tenemos 1.12 de caída en colector emisor. Y estamos muy lejos de los 0.2 volts, ¿no? Ahora vámonos a 2 megas. Y está a 5.18. ¿Se fijan? Ya no estoy en saturación, ¿va? Ya me salí de ese rato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo variara esta resistencia, o bueno, variara la fuente de voltaje, va a haber un punto en que ya se queda en un valor constante. Vamos a ver, fíjense, voy a dejarla aquí hasta 2 megas. Voy a ver la corriente máxima en R2, que son 681 microamperes. Dijimos que con 1.5 megas era suficiente, ¿no? 1.5 megas, yo ya estaba fuera de la saturación. 3.1, vamos a ver qué sucede. ¿Cómo se ve todo esto? Haciendo una variación. Haciendo una variación de esta resistencia. ¿Vale? Entonces voy a hacer lo siguiente. Fíjense, si quieren hacer esto, es muy bueno porque les va a dar una buena información. Le voy a poner entre llaves RB. Y voy a quitar el tran porque no va a ser un transitorio. Lo que voy a hacer va a ser un, un, este, una variación de parámetros. Le voy a poner así punto step param, es decir, RB. Quiero que comience en 350 kilos y acabe en 1.8 megas, le voy a poner megas, y quiero que vaya de 10 en 10 kilos. ¿Sí? Ese es por un espacio. ¿Sí? Entonces todo el mundo entiende qué voy a hacer. ¿De dónde sacó esa ventanita? Aquí donde dice OP. Ok. Y con control M
me va a dar un interlínea abajo. ¿Sí? Y van a poner la instrucción .op. ¿Y qué es el operating point? ¿Vale? Entonces, hecho eso, le voy a dar aquí OK. ¿Cómo le hizo para bajar, profe? Control y la letra N. Control N. ¿Ya veo? No me baja. Ah, pero es que usted tiene Mac, ¿verdad? No. Está pisando control del lado de la barra espaciadora de su lado izquierdo. Sí. Y luego M de mamá. Ah, M. Ajá. Ah, yo lo entendí N. Ah, ya, por eso. Gracias. Ya me Ok. bajó. Ah, Profe, ¿se tiene que ver como una curva? Bueno, como que primero empieza plano y luego después de cierto punto sube exponencialmente. a ver, vamos a ver cómo se ve. Quiero que observen que en la horizontal está el trazo de la variación de la resistencia. ¿De acuerdo? Y lo que yo quiero ver es cómo va incrementando la corriente y luego se detiene. Es la corriente colector, porque es lo que me interesa, ¿verdad? Vamos a ver. Corriente colector. Aquí está, me voy a acercar al transistor. Miren, empezaba en un valor muy alto, ¿va? De corriente. Y después comienza a disminuir, ¿no? ¿Será este el resultado lógico? ¿Qué dicen ustedes? Ojo, yo estoy diciendo el resultado si es lógico, no que se parezca a alguno que hayan visto. ¿Vale? Si yo aumento la resistencia de base, ¿qué estoy haciendo cada vez? La corriente de base, ¿cómo va siendo? Más chiquita, ¿no? Y si es más chiquita, ¿cómo es la corriente colector? Cada vez más chiquita, ¿no? Ahí está, miren. ¿En qué momento entro a la zona de linealidad? Cuando mi RB toma un valor de aproximadamente 1.09 megas. A partir de ahí ya comienza a haber un decremento interesante en la corriente colector. Ya me salí de la zona de saturación. Miren, porque antes yo puedo variar mi resistencia bien sabroso, ¿ah? Ahí está, variando. ¿Y cómo es la corriente en el colector? Casi constante, no cambiaba. Entonces le está valiendo chetos lo que le diga la corriente base, ¿no? Dice, no, pues todo me alcanza para estar en saturación. Saturación, saturación, saturación. Y luego dice, oye, ya llegó la resistencia de base, es tanto, entonces ya redujo tanto la corriente de base, que ahora, como es beta veces la corriente base, sabes que ya no alcanza para el 1.2, ahora sí vas a tener que descender. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué esperarían? A ver, pregunta triquiosa, ¿no? Y jodona. ¿Qué esperarían si yo bajo la resistencia de 10 kilos, la bajo a 5K? ¿Que el punto se recorra hacia atrás o se haga más para adelante? Se recorre hacia atrás. ¿Se recorra hacia atrás? Yo también creo que se recorre hacia atrás. Ok, ¿por qué se recorre hacia atrás? Mm, pues porque disminuye su capacidad antes de... mm, ay, es a menor resistencia, pues disminuye su capacidad para andar robando esa corriente, esos electrones. No sé, era como el diodo, ¿no? Ja, bueno, como el
principio del diodo o algo así. No sé, ya me confundí, pero sí, es algo así. Es que esto está triquioso, o sea, decir, ok, si yo bajo la resistencia del colector a 5 kilos, ¿la corriente máxima de saturación sube o baja? Baja, ¿no? Baja, o sea, si yo pongo menor resistencia, ¿va a haber menor corriente? Ah, no. Sube la Sube, corriente. sube, perdón. Entonces, en un corto tiempo, va a comenzar a ser menor que la corriente máxima de saturación. ¿Sí me explico? O sea, la corriente base va a comenzar a controlar desde antes. Miren, vamos a hacerlo, pues ya hicieron su esfuerzo mental, pues ahora hay que hacerlo, ¿no? Entonces voy a poner 5K. ¿Se acuerdan dónde estaba? Como en 1.05, ¿no? Megas, ¿cierto? Vamos a ver. Ajaja. Bien. Bajó casi a la mitad, ¿no? 542 kilos. Ok. Interesante, ¿no? Entonces, quiere decir que la corriente de saturación todavía ahí es más grande mientras aumentemos esta cosa, ¿no? Bueno, y obviamente, pues si le damos aquí 15 kilos, pues es obvio que eso se irá más a la derecha, ¿va? Sí, sí, a la vez se puede hasta acá. Hasta por unos puntos 62 mega ohms, ¿no? Estamos teniendo ese declive. Aproximadamente. Ahorita no estamos poniendo los números tan exactos, pero sí necesitamos ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Entendido? ¿Todos? Entonces, yo quería ver, fíjense, voy a decir lo siguiente, ok, bueno, ya, esto ya estuvo, necesito hacer otra cosa. Vamos a revisar nuestros 10 kilos. Voy a poner mi resistencia, ahora sí, fíjense, la voy a poner en ¿qué serán? Unos 900, unos 1000 kilos. Porque recuerden que eran como 1 punto y cachito de megas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, voy a decirle aquí que, ok. Y esta fuente ahora la voy a hacer que varíe. Entonces, para eso debo de quitar esto, ¿vale? Aquí, le voy a poner al inicio punto y coma. Con eso ya sabe que es un comentario. Ya no le va a hacer caso a esa instrucción. Eso me sirvió más o menos para localizar dónde tenía que poner la resistencia, ¿va? Ya, ok, mira, como en 1000 kilos, por ahí está chido. ¿Vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues yo quiero que se haga un barrido. Voy a escoger esta variación que se llama DC Suite. Todo el mundo ya la ubica, ¿va? Y voy a decirle que la fuente que voy a barrer es la que se llama BCC. Ese es el nombre, ¿va? Y le voy a decir que el barrido sea tipo lineal. Que inicie, pues le voy a poner unos, ¿qué serán? 8 volts. Y que paren unos 40, ¿vale? Y le voy a bajar el incremento libre. ¿Estamos bien? Se va a ir de 8 hasta 40. ¿Desde qué estoy haciendo? Bueno, pues
antes de simular voy a decir, estoy fijando la corriente de base, ¿cierto? Y va a iniciar, por supuesto, en saturación. Bueno, más bien en un valor bajito A, y luego va a comenzar a incrementar la corriente y después se va a quedar en el valor máximo de saturación, pero controlado por la corriente de base, no por la carga. ¿Sí? Hace rato estaba siendo controlada por la carga, ¿va? La saturación, porque llegaba a los 1.2 miliamperes. Ahora, ¿qué espero con esto? Que no llegue a los 1.2 miliamperes, que se quede antes. ¿Sale? Vamos a ver si es cierto. Miren. Aquí puedo ver la corriente colector. Aquí ya se fue muy, muy lejos. Pero justo aquí, que la canción, no me alcanzó. Necesito ponerle más galleta aquí abajo. Vamos a ponerles 1.5 megas. Porque si no, no se va a visualizar. Es que no es completamente así plano, ¿no? Ese es el problema. Ah, ya. Otra cosa que no estoy haciendo bien y que no me están diciendo. Aquí en el horizontal no puedo poner la fuente. Eso me pasó la otra vez. Lo que debo poner en el horizontal, ¿quién es? ¿Contra quién trazamos eso? La horizontal. ¿Qué voltaje va? Aquí debe de ir el voltaje BC. Profe, y ahí cómo especifica? ¿El voltaje es de colector a emisor? ¿O nomás del colector? Es que en la gráfica que nos puso hace rato era voltaje Colector colector emisor. emisor. En este caso, el colector emisor coincide con el colector, porque el emisor está conectado a tierra. Ok, ¿Vale? sí. Entonces, sí, ahí me estaba faltando eso, miren. Ahora sí. Miren, aquí comienza a subir. Y técnicamente, aquí en esta parte de aquí, el voltaje de colector emisor está en 295 milivolts. Quiere decir que ahí ya llegué al tope, ¿va? ¿Cierto? Para salir de la saturación del transistor. Y lo que quiere decir que apenas tengo 863 microamperes. Pero yo sé que la carga ocupa 1.2 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que ya estoy en una zona lineal. Todo esto es zona lineal, zona lineal, zona lineal, zona lineal. Fíjense, sigo estando en zona lineal todo el rato hasta por aquí. Fíjense que el voltaje colector emisor aquí son 28 volts. Hay 28 en colector emisor. ¿Sí? Es decir, esto aquí se fijan en esta parte de aquí, es el valor horizontal, ¿va? Es el voltaje que hay colector emisor. ¿Sí o no? Y la otra cantidad que está aquí, pues es la corriente del colector, 1.1. Pero dije, bueno, si fuera saturación por parte de la carga, ese valor yo hubiera alcanzado el 1.2 desde antes, ¿no? Miren, vamos a hacerlo ahora así. Vamos a decirle que esta cosa son 353
kilos. Sí, pero nada más que aquí estoy pensando una cosa, que si yo pongo eso, va a estar incrementando por el valor de la fuente. Ahora la que voy a variar es otra, espérenme. Aquí la que voy a variar, voy a dejar esta fija en 12, ¿vale? Y ahora no importa que yo varíe la fuente de la base. Es decir, yo voy a decirle, ¿sabes qué? Quiero que varíes ahora esta fuente. Voy a editar este parámetro. Lo voy a decir así. Y no quiero que vaya desde 8 a 40. Le voy a decir que vaya desde 0 hasta, bueno, no, mejor así, de 5 hasta 8, incrementos de 0.01. Estoy diciendo, mira, voy a mover el voltaje de la base y yo esperaría más corriente en la base, ¿verdad? Y por lo tanto esperaría que subiera más la corriente de colector, teóricamente, ¿no? Pero no va a subir, ¿por qué? Porque ya me está limitando ¿quién? Fíjense, si yo le pongo 5, sí está saturado, ¿no? Pero ¿quién lo saturó? La máxima corriente de colector, que es la que ya le dio la carga, ¿no? La carga dice, ¿sabes qué? 1.2, chato, no más. Entonces, yo voy a variar ahora la corriente de base, la voy a subir y voy a decir, no, dale más, y van a ver que ya no cambia la corriente de colector. ¿Vale? ¿Cómo varía la corriente de base? Pues era de dos formas, ¿no? Variando la resistencia base o variando la fuente. En este caso me resulta más fácil variar la fuente. ¿Sabes? Voy a hacerlo. Aquí, perdón. Dejen cierro esto porque se hizo un batidillo ahí de cosas. Ahí está. Fíjense, este es el voltaje en la base. ¿Vale? Y voy a ver la corriente colector. Pero esperen un poquito. Y vamos a dejar ahí, ¿no? Oh, no me tomó esta, no la cambió. Ahora sí. El 5 es de inicio, el 8 de paro y el 0.1 de incremento. El incremento, cada que quiero que lo simule. ¿Vale? Miren esto. Desde aquí, desde la orilla, ya estoy en cuánto? 1.19, ¿ya vieron? Ahora fíjense, si me muevo a la derecha, porque todos van a decir, profe, pero ahí se ve que incrementa. Pero esa es mi ruña, mira. 1.19 miliamperes. O sea, gracias, bye, pero no va a subir más esa corriente. ¿Vale? Porque ya está topado por la carga. ¿Sí? Bueno, chicos, técnicamente aquí acaba la clase, pero vean, hay un detalle en estos análisis y les voy a decir por qué hago mucho énfasis con ustedes en esto. Es que ustedes no manejan motores, ni manejan cosas de esas, ¿no? Entonces, para un electrónico industrial, que se le vayan 2 miliamperes o 3 miliamperes un motor, es uno. Hay que Diosito lo arregle, no hay bronca.
Pero ustedes si le dejan ir 1 miliampero a un fulano, lo despiden de este mundo. Entonces, ustedes sí les debe de importar cómo estos parámetros varían y cómo es que funcionan. ¿Sí me explico? Por eso que su electrónica de ustedes tiene que estar más especializada, más puntual, más finita. Los tienen que ver todos estos detallitos bien a fondo. Porque estaba leyendo ahorita, bueno, yo creo que si chismosearon ahí en mis hojas del explorador, estoy leyendo sobre los respiradores, no, los ventiladores mecánicos, ¿no? Porque es diferente al respirador al ventilador. Y estoy revisando mucha bibliografía al respecto y habla de varios volúmenes, volumen tidal, volúmenes como de reserva y el volumen mínimo, etcétera, ¿no? De las sobreaspiraciones y etc. Y dice, o sea, que tú debes de controlar varias cosas de esas, ¿no? Incluso que eso te puede llevar a impactos en la salud del paciente. O sea, desde que tú entres en una desincronía con los pulmones inflados y desinflados y el cerebro diciendo infla y tú lo estás desinflando, ¿no? Y el otro le dice desinfla y tú lo estás inflando, entonces el cerebro, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, no? Te manda una señal, tú haces otra y se hace un desbarajuste y asqueroso. Y luego aparte le metes más aire del que necesita, ¿no? Le metes su poderoso litrote y en una respiración normal es medio litro, dependiendo el cristiano, ¿no? Y entonces, todo eso, yo digo, "Joder, no manches, es que regular eso sí está bien cañón. O sea, ¿para qué? Para que no te lleves un fulano al baile, ¿no? Y dices tú, ay, pues que se le pasan 200 mililitros, sí, pero multiplícalo por el número de respiraciones que va a tener durante el tiempo que está entubado, ya te lo quemaste, my friend. Si vive, va a ser un milagro de Dios. O porque el compa tiene sangre azteca, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas bien delicadas. Y eso, o sea, me preocupa mucho a mí porque digo, ok, bueno, yo estoy dando electrónica a este nivel. Entonces quiere decir que sí nos tenemos que poner a ver esos pequeños detallitos, les digo, en una electrónica convencional, pues te valen que eso, ¿no? No pasa de que no funcione algo, de que no se establezca la comunicación, qué sé yo. Pero aquí sí hay problemas. Sí hay problemas porque la cuestión sí es más delicada. Entonces, por esa razón, estoy revisando esto muy puntual. Quiero que quede bien clarito qué pasa. Porque después vamos a ver configuraciones. Ok, ya le vamos a cambiar la resistencia para acá y esto para acá. Y entonces el transistor se va a comportar así. Si se fijan, o sea, partimos de un diodo y yo les decía, todo mundo cuando enseña diodos a un nivel electrónico, les digo, porque a mí me pasó, solamente le dicen, hombre, punto 7 de volts, vámonos. Punto 3, ya, no estés jodiendo. Sí, pero no siempre. O sea, para un cálculo, un bosquejo rápido, sí. Y dependiendo, si tu cálculo no es muy preciso, ok, te aceptan los puntos 7. Pero si estás hablando de valores muy chiquitos y variaciones muy críticas, ahora sí, sabes que échate un clavado a la hoja de datos y fíjate exactamente dónde vas a operarlo y dónde lo vas a estar trabajando. Porque si no, no lo puedes tomar a la ligera. ¿Vale? Entonces, yo creo que aunque nos tardemos un poco más en esto, pero me gustaría que quedara bien fijo cómo funciona. ¿Sale? Les digo, a ustedes no los voy a poner a arrancar motores trifásicos, eso me queda claro. No, ustedes no son para ese jale. Para eso están los eléctricos y los electrónicos, ¿no? Ustedes son para otro jale muy distinto. ¿Sabes? Bueno, chicos, pues les seguimos en la siguiente clase. Repasen esto. Todos estos detalles están en los libros, en el Sidra Smith y están en el Malvino. No está tan detallado como aquí lo estamos revisando. ¿Vale? Pero con todos los apuntes que tienen aquí, pueden ir al libro y pueden leerlo. Les puedo asegurar que lo que yo les doy está por encima de lo que está explicado ahí. Les estoy explicando más de lo que viene ahí. ¿Vale? Bueno, chicos, pues Vale, profe.
Oiga, antes de que se me vaya, una duda. Eh, queríamos, bueno, en la hoja entonces nuestra corriente de saturación era 1.2, ¿verdad? Miliamperes, lo que encontramos. Ah, eso se da por la carga. Esa corriente de saturación es la corriente de saturación máxima que nosotros establecemos por la carga que estamos poniendo y el voltaje de alimentación BCC. Ujú, ok. Esa es una de las formas. Y la otra que comentábamos era que realmente llegues a la corriente de saturación establecida por la corriente de base. Hay dos formas de llegar. ¿Sí? Puede ser que tu corriente base diga son 8 miliamperes, pero tu corriente de carga dice no, pues apenas es 1. Entonces tú nunca vas a alcanzar la corriente de saturación establecida por la corriente base. ¿Cuándo la vas a alcanzar? Cuando alcance 1 miliamper que la establece la corriente de carga. ¿Me explico? Sí, va que Entonces, va. hay esas dos diferencias bien buzos, porque luego les dicen, una vez me dijo una chica de Guadalajara, que estaba en MAVE, y me dijo, es que no están saturando bien los transistores. Yo había enviado ese diseño. Y yo dije, o sea, estás diciendo que no sé hacer transistor. Hija de Dios. Y entonces hice todo el análisis y se lo mandé y dije, pues dime si está mal. Y ya después dije, mándame una tarjeta. Y le dije, es que tú no sabes conectar los transistores. Mira, esto está mal soldado. Entonces yo ya lo corregí y le dije, sí funciona. Y así, se moría en disculpas. Y la próxima vez que fue, como era un proveedor, yo, disculpen, ingeniero. No, pues nomás no lo digas en voz alta porque mi jefe ya me quería descontar. Y sí les dicen, ¿eh? Pues sí les echan calabaza encima. Hay unos que no saben que entre sastres no se cuentan las puntadas, pero hay otros que les vale chetos, ¿no? Y si te la avientan. Así, porque ella quería librarse y dijo que no está bien calculado eso, ¿no? Y pues sí me pegó en el ego, ¿no? Imagínense, dice, no, pinche ingeniero chapa que tiene allá. Pues no la arma, ¿no? Y dije, ahorita Ponce Electronics se llamaba, por cierto, la empresa. Así que buzos, para que salven su pellejo. Hasta la próxima, amigos. Take care. Y sean felices. Nos vemos, profe.